Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios por este día que Él permite por su gracia. Padre, recibe toda la gloria. Gracias porque es por tu gracia que podemos estar dentro del pacto eterno de Jesús el Cristo, a través del cual has consumado todo, has solucionado todas las cosas. Gracias porque estamos dentro del pacto de la evangelización mundial y tú por tu gracia estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda preocupación, todo temor de nuestras vidas en el nombre de Jesús el Cristo. Que podamos estar entregando toda nuestra vida para ti, mirándote solo a ti y escuchando tu voz, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, gracias. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar en este tiempo la preciosa palabra del Señor que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que cada día solo por tu gracia tú nos das. Que podamos estar en verdad escuchando tu voz para nuestras vidas a través de ella. Padre, ten misericordia y danos esa verdadera sanidad a través de tu palabra. Rompe toda trampa, rompe todo molde incorrecto, toda atadura en el nombre de Jesús el Cristo. Y que podamos en verdad estar coordinados en tu palabra. Que podamos estar orando, planificando a través de ella. Que podamos ciertamente ser testigos y poder diseñar para que cumplas la evangelización en nuestras familias, en nuestros campos y hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Un misionero estaba con su familia en África. Había ido mandado por el Señor para predicar el Evangelio. Y se encontraba allí, en medio de la sabana, y había ido con su hijo, y él, mientras estaba evangelizando a unas personas, su hijo, como hacía mucho calor, se fue más adelante y estaba parado debajo de un gran árbol a la sombra.
Pero su padre de repente miró hacia su hijo y se quedó sorprendido. Una gran serpiente venenosa estaba bajando por las ramas sin que su hijo se diera cuenta y estaba ya a punto de atacarle. Entonces el padre desde lejos alcanzó a gran voz a decirle a su hijo: «¡Tírate al suelo!». Entonces el hijo miró a su padre y obedeció. Sin pensárselo, siguió la palabra de su padre, ¡pum!, y se tiró al suelo. Y eso fue suficiente para poder librarse de esa muerte segura que iba a recibir a través de la serpiente. Y ciertamente obedecer es algo importante. Dice en Juan 14:21, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama». Es decir, no solo el que conoce los mandamientos, por supuesto es algo muy importante conocer la palabra. No solo el que disfruta con esa palabra, meditándola, y eso es algo importantísimo, básico, que tenemos que disfrutar los hijos de Dios. Pero sobre todo hay una parte que no tenemos que perder: aplicar la palabra, obedecer la palabra, seguir la palabra. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque ciertamente, dice, el que verdaderamente me ama es el que guarda la palabra, el que obedece la palabra. Y el amor, la verdad que no son solo palabras, ¿verdad? Es fácil decir a alguien te amo, pero lo importante es demostrarlo, ¿verdad? Y aquí lo dice claramente: el que me ama, mi palabra guardará, seguirá la palabra, estará coordinado en la palabra, estará aplicando, siguiendo la palabra en su vida. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel le dice a Saúl, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl, que era el primer rey de Israel, había comenzado a hacer sacrificios sin esperar a Samuel, que era el profeta, el sacerdote. Y él pensaba que lo estaba haciendo bien, ¿verdad? Y lo hacía para Dios y hacía sacrificios, pero estaba haciendo lo contrario de lo que Dios decía en su palabra. Y lo más importante es no lo que hagamos, porque si lo hacemos para nuestra manera, realmente lo hacemos para nuestra propia gloria, y eso no tiene ningún valor delante de Dios, eso es humanismo. Por eso dice que más que todo sacrificio es la obediencia, es creer la palabra, es aplicar la palabra de Dios, porque Dios es el que hace la obra y solo Él merece realmente toda la gloria y toda la honra. Pero cuando escuchamos la palabra obedecer, no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta esa palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es? Porque desde que el hombre quedó separado de Dios, empezó a vivir en rebeldía, ¿verdad? Y desde entonces empezamos a ser autosuficientes, independientes. Ya no queríamos que nadie nos mandara, ¿verdad? Pensábamos equivocadamente que éramos Dios. Ese era el mayor engaño, ¿verdad? Ese es el mayor fracaso del pecado original y sus consecuencias. Y por gracia de Dios hemos creído en Jesús el Cristo. Él vino a nuestra vida y nos salvó. Y Él ciertamente por su gracia nos sanó totalmente de estar separados de Dios, perdonó nuestros pecados, nos liberó del poder de Satanás. Y ahora somos nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero por no tener fuerza espiritual, por tener todavía heridas en nuestras vidas, seguimos siendo rebeldes y queremos hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? A veces con buen corazón, a veces decimos, no, es que lo hacemos por el Evangelio, pero estamos realmente no obedeciendo a Dios. Y por supuesto, realmente no funciona, ¿verdad? Por eso es muy importante ver cómo Dios obró a través de la palabra. El pueblo de Israel, que durante 400 años había vivido en esclavitud tremenda allí en Egipto,
Ellos, que eran el pueblo de Dios, servían a un pueblo idólatra, estaban subyugados a un pueblo idólatra y no tenían ninguna fuerza para salir de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué cayeron en esclavitud? Porque dejaron de aferrarse al pacto de Jesús el Cristo. ¿Cuándo? Pues cuando empezaron a vivir en abundancia, allí en la tierra de Gosén. Allí era una tierra fértil, sin prácticamente trabajar, salía una gran cosecha y empezaron a crecer, a prosperar, estaban bien cómodos, era un paraíso. Y en ese momento, cuando parece que tenemos respuesta, perdemos la verdadera respuesta. Porque la respuesta no son cosas materiales. La verdadera respuesta son las cosas celestiales, las cosas eternas. Solo Jesús el Cristo es la verdadera respuesta. Y si dejamos de aferrarnos a Él, aunque sea con buena intención, y estamos aferrándonos a otras cosas, no es que sea malo, simplemente no funciona, no funciona. Por eso dejaron de aferrarse al pacto de solo Jesucristo, dejaron de cumplir la evangelización, las misiones, que es el deseo de Dios, y cayeron en esclavitud. Y eso nos puede pasar como creyentes. Y no había manera humana de salir de esa esclavitud, pero Dios, que no nos deja solo, Dios, que Él tiene un plan absoluto que está cumpliendo, Él a través de Moisés, ese remanente, le dio el pacto, el sacrificio de sangre que es Jesús el Cristo. A través de Él restauró el Evangelio. Por eso Dios le dijo, ve a los ancianos de Israel, para que les diera el pacto del sacrificio de sangre, para que ellos restauraran su fe solo en Jesús el Cristo, y los ancianos lo transmitieran a todo el pueblo, ¿verdad? Todos tenían que estar poniendo su fe en Jesús el Cristo, porque solo a través de Jesús el Cristo salimos totalmente de Satanás, de los desastres, y cambiamos eternamente nuestro destino. Y ciertamente fueron liberados, pudieron salir, se cumplió el éxodo, la salida. Ya eran libres, ¿verdad? Y empezaron a caminar por el desierto. Pero era un camino que, dicen los especialistas, que en 11 días lo podían haber cubierto, pero Dios permitió que fueran 40 años en el desierto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Tenemos que entender la razón conforme a la palabra. Porque ellos, aunque habían salido físicamente de ser esclavos, técnicamente eran libres, en su pensamiento seguían siendo esclavos, seguían pensando como esclavos, tenían heridas en su vida de esclavos, ellos tenían naturaleza de esclavos. Un esclavo, ¿cómo va a conquistar la tierra prometida? ¿Cómo iban a ser conquistadores si eran esclavos? En ese estado era imposible. Por eso Dios, por su gracia, permitió esos 40 años en el desierto, que puede parecer como algo malo, ¿verdad? Pero no. Dios nos ama con amor eterno y Él está tratando en nuestras vidas. Él nos lleva a esas situaciones para darnos las verdaderas respuestas, para darnos las cosas más importantes. Porque aunque seamos hijos de Dios, que lo somos por su gracia, si no estamos cambiando lo grabado, la raíz, la naturaleza de ser esclavos, no podemos disfrutar este precioso evangelio, ni tampoco vamos a tener ese poder espiritual para ser testigos, para poder transmitir el evangelio hasta lo último de la tierra y especialmente a las siguientes generaciones. Por eso Dios puede permitir en su vida ese desierto. En nuestras vidas Dios obra de esa manera, es muy real. Y podemos encontrarnos en un desierto donde uno no ve el camino, donde uno dice, esto no hay quien lo pase. Podemos estar así o pensar equivocadamente, ¿qué me va a pasar? ¿Y ahora de qué voy a vivir? Pero Dios es nuestro Padre, Él está con nosotros, somos hijos de Dios. Nunca pierdan la identidad conforme a la palabra. Este tiempo que parece una dificultad es el mejor tiempo, es la mayor oportunidad para que nos aferremos a lo importante. ¿A qué se tenían que aferrar?
Dios les dijo que levantaran el ¿qué? Un tabernáculo. ¿Y qué es un tabernáculo? Es una iglesia móvil porque ellos tenían que estar andando, ¿verdad? Paraban, andaban, 40 años así. Por eso Dios lo hizo perfecto, porque Dios nos da siempre la respuesta perfecta para nuestra verdadera necesidad. Y a través del tabernáculo lo más importante era el contenido, el dar culto a Dios. Hemos sido creados para dar culto. Ese tabernáculo, que cada elemento que lo compone tiene un significado tremendo espiritual, está representando a Jesús el Cristo. Y uno de sus elementos eran los candeleros, el candelabro, que dice que 24 horas iluminaba. 24 horas, ¿por qué? Para que el pueblo de Israel 24 horas pudiera estar recibiendo la luz de Cristo, pudiera estar concentrado en Jesucristo, dando culto a Dios, tomando la palabra, orando con la palabra. Solo de esa manera podemos estar recibiendo esa verdadera sanidad en ese tiempo de concentración. Por eso Dios, que es perfecto, lo hizo de esa manera. Ellos, si miraban al desierto, se desanimaban. Si pensaban su realidad con razón, se quejaban. Solo mirando el tabernáculo 24 horas. Podían disfrutar, podían trascender esa situación, podían incluso estar gozosos. Por eso no hay que dejar de poner nuestros ojos cada día en Jesús el Cristo, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, dice en Hebreos 12, versículo 2. Y hay que estar mirando a Cristo continuamente. Hoy en la lectura que hacíamos, Juan 15, 5, dice, yo soy la vid, yo soy el tronco, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es el tabernáculo. 24 horas alumbraba la luz, 24 horas estaban allí mirando el tabernáculo, dando culto a Dios, confesando que Jesús el Cristo es consumador de todos los problemas, orando 24 horas, recibiendo la fuerza, el poder de lo alto, para poder estar incluso disfrutando en ese desierto como disfrutó Moisés, como disfrutó Josué y Caleb. Ellos estaban disfrutando, porque estaban 24 horas teniendo ese tiempo del tabernáculo. Y esa es la llave para que podamos de verdad recibir la fuerza, para que podamos tener ese cambio espiritual en nuestras vidas, para que podamos levantarnos como verdaderos testigos. Por eso es muy importante, la palabra nos lo decía en la conferencia de remanentes, 10 minutos. Esos 10 minutos, eso es levantar un tabernáculo personal. Tenemos que levantarlo, es urgente. Cada día tener, aunque sea 10 minutos, dejando celulares, todo, centrarnos delante de Dios y estar editándonos en la palabra, grabando la palabra. Eso es el tabernáculo. Y estar orando con esa palabra para planificar, encontrar el plan de Dios en cada circunstancia que estamos enfrentando. Eso es planificar con la oración. En ese momento nuestro estado espiritual va a ser cumbre espiritual. Y vamos a poder diseñar dentro de ese diseño que Dios tiene preparado para cumplir la evangelización. Dios va a levantar esas obras de evangelismo a través de nuestras vidas. Por eso esos 10 minutos es algo que tenemos que instaurar, ese tabernáculo personal. 24 horas alumbraban las luces y aquellos que estaban aferrándose al pacto, orando continuamente cada día, Dios los levantó, podían disfrutar incluso en medio del desierto. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través de esta palabra, como discípulos que Dios ha llamado en este tiempo, sean esos discípulos que permanecen, que están editados en la palabra, que siguen la palabra de Dios, que creen la palabra de Dios, que obedecen la palabra de Dios. Ciertamente Dios da la palabra y la cumple. La palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, sino que siempre cumple el propósito por el cual Dios por su gracia la da. Por eso es el pacto eterno, la palabra de Dios. ¿Por qué debemos obedecer a Dios?
en todo. Dice en Juan 10:27, el Señor Jesucristo está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, las ovejas son animales muy sencillos, por no decir muy tontos. A la mínima se pierden, no podrían vivir solos, no tienen manera de defenderse. Cualquier fiera les vence enseguida, los mata. Por eso necesitan, Dios lo ha hecho, para que estén en manada y que tengan un pastor, ¿verdad? Y Dios utiliza mucho, que somos el pueblo de Dios, las ovejas, y Él es nuestro pastor. Y realmente es una bendición, ¿verdad? Porque las ovejas no se complican mucho, ¿verdad? El pastor va guiándoles por ese camino y yo nunca he visto una oveja que va a ese pastor a decir, no, pastor, mire que es a la izquierda, que es a la derecha, no. Eso no, ellas simplemente siguen tranquilamente y si alguna se pierde, pues está el perro pastor que le puede ladrar o morder, ¿no? Para que no pierdan el camino. Por eso ciertamente aquellos que son discípulos del Señor reconocen la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, y aquellos la oyen y la siguen, la obedecen, siguen la palabra. Esos son los verdaderos discípulos. Y dentro de la palabra, de verdad, Dios nos da todas las respuestas por adelantado. Por eso es muy cómodo. Nuestra vida de fe es disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Somos hijos de Dios. Ya está todo consumado. Pero cada día, para no ser engañados, simplemente hay que seguir la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y él, como decía el salmista David, él lleva a las ovejas a donde, a lugares de delicados pastos. Ahí nos lleva Dios cada día. Por eso simplemente tenemos que creer y seguir la palabra. Muy importante, obedecer la palabra. Dice en Romanos 8, 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las personas separadas de Dios viven totalmente de manera carnal, no entienden las cosas espirituales, para ellos son locura. Por eso ciertamente el seguir la palabra, el obedecer la palabra, es un privilegio de los hijos de Dios que tenemos que estar disfrutando cada día. ¿Qué es lo más importante que Dios está exigiendo a los creyentes? Dice en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo para que tengan prosperidad. Y ciertamente Dios, que Él dice que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Él que nos dice que andemos en sus caminos, que estemos guardando sus mandamientos, ciertamente es lo que Él demanda de nosotros. Dios, por su gracia, a través de Jesús el Cristo, ya ha consumado todo. Por eso, a través de creer en Él, nosotros estamos viviendo en el reino de Dios. Y cuando estamos conforme a la palabra, permaneciendo en Cristo, dentro del reino de Dios, por supuesto, Él nos da su protección, ¿verdad? Ahora, si yo empiezo a desobedecer a Dios, empiezo a hacer las cosas a mi manera, ahí me estoy saliendo de esa protección. En ese momento, ¿quién me ataca? Satanás. Empieza a engañarme. Él no puede vencerme porque soy hijo de Dios, pero Él puede engañarme. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos engañados, porque no estamos aferrándonos a la palabra, no seguimos la palabra de Dios, y en ese momento somos vulnerables. Ahí Satanás nos empieza a engañar, a veces como un ángel de luz, otras veces como un león rugiente. Por eso el Señor, que ya tiene todo preparado para nosotros, Él lo único que nos está diciendo es que sigamos, que nos aferremos cada día a su palabra, que estemos aplicando, que estemos editándonos en la palabra de Dios. Ciertamente ahí disfrutamos de ese respaldo del trono celestial.
A través de la palabra, al orar con la palabra, se levantan respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. Y a través de la palabra, ciertamente, si estamos cada día creyendo la palabra de Dios, el Señor por su gracia nos va a levantar como testigos. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio. El Evangelio no es algo simplemente que se tiene que hablar, ¿verdad? Hablar, mucha gente habla con buen corazón, pero la verdad que la gente está cansada de escuchar palabras. La gente quiere ver. Y realmente, por gracia de Dios, porque no somos nada, el Señor Jesucristo vive en nosotros. Y Él quiere que su amor, que su gracia, que su misericordia, a través de nuestras vidas llegue a todas las personas que están sufriendo. Por eso es muy importante que cada día estemos creyendo, alimentándonos de la palabra de Dios. Si estamos disfrutando de eso, ciertamente Dios va a levantar grandes respuestas. El Señor Jesucristo, cuando estuvo como hombre aquí en la tierra, Él entrenó durante 3 años y medio a sus discípulos. Él los escogió y estuvo conviviendo cada día con ellos durante 3 años y medio. Y ahí ciertamente, en ese entrenamiento, les explicó la importancia de creer la palabra, de seguir la palabra de Dios. En Juan 4:34 dice el Señor: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús es Dios. Él voluntariamente, mientras estuvo en la tierra, se sometió voluntariamente al Padre. Y Él siempre hacía la voluntad del Padre, siempre. Siempre seguía la palabra. Y era un modelo para nosotros, ¿verdad? Para los discípulos. Él siempre pedía que fuera la voluntad del Padre. Por eso, allí en Getsemaní, cuando ya iba a ser crucificado en esa muerte tan dolorosa, tan terrible, Él esa noche estuvo orando, ¿verdad? Se llevó unos cuantos discípulos y en ese huerto empezó a orar. Dice que oró con tanta pasión, tanta fuerza, que le salía en vez de sudor sangre también, de toda la fuerza que estaba haciendo. Y allí decía: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él, como hombre, por supuesto, no era fácil lo que iba a acontecer, pero él siempre buscaba en primer lugar la voluntad del Padre, el plan absoluto de Dios, es decir, que él siempre seguía la palabra. Y de la misma manera, nosotros tenemos que estar siempre siguiendo la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz y nos muestra en medio de la oscuridad cuál es el camino correcto, el camino que nos lleva a la bendición. Si uno camina de noche por un camino que no conoce, puede tropezar, ¿verdad? Puede perderse, puede caer en un agujero, ¿verdad? Por eso la luz es muy importante. Y la palabra de Dios es ciertamente lámpara a nuestro camino. Nos muestra correctamente el camino que Dios tiene preparado para nuestra vida. También dice en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y ciertamente, siguiendo la palabra, meditando la palabra de Dios, es la manera de disfrutar que Dios es vivo. Él está con nosotros. Yo de pequeño, la verdad, pensaba equivocadamente, porque no conocía a Dios, que Dios era un Dios malhumorado, que se encontraba a cientos de miles de kilómetros de distancia, sentado en un trono, con cara de enfadado, ¿verdad?, esperando un error para lanzarme un rayo o algo así, ¿verdad? Era un pensamiento totalmente incorrecto. Luego, un día, a través de la palabra, nadie me habló, pude estar, a través de leer un Nuevo Testamento que tenía en mi casa de clase de religión, Dios vino a mi vida. Por su gracia pude conocer que Jesús el Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él vino a mi vida, pude poner mi fe en Él y Él vino a mi vida y me salvó. En ese momento
empecé a conocer más a Dios conforme a su palabra. Y a través de ella vi que era todo lo contrario. Dios es un Dios que lo ha hecho todo, ha pagado un gran precio para que estemos con Él, para que regresemos a Él. Como ese hijo pródigo que lo hizo bien mal, ¿verdad? Se equivocó, pero luego dice que vino en sí. Fue Dios el que obró en su corazón. Se dio cuenta, ¿yo qué hago aquí? Comiendo peor que los cerdos, si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Voy a volver a casa de mi padre. Y tomó el camino de regreso, y ese padre representa a Dios. Y cuando ese hijo estaba por llegar, el padre lo vio, ¿y qué hizo? Cogió un palo y se preparó, ¿no? En absoluto. El padre fue movido a misericordia, dice la palabra, y cuando lo vio llegar, corrió. ¿Pero para qué fue? Para abrazarlo, para besarlo. Estaba tan agradecido de que su hijo regresara. Y ese es el corazón de Dios. Él está deseando que regresemos a Él, y la manera que Él nos ha dado es a través de Jesús el Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Por eso ciertamente Dios, cuando creemos en Jesucristo, Él a través del Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y Él está con nosotros, ya para siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él nos habla claramente que la manera de experimentar que Él está con nosotros es siguiendo su palabra, obedeciendo su palabra. Ahí vamos a ver cómo Dios cumple la palabra. Vamos a experimentar que Dios es real, que Dios es vivo, que Dios ciertamente, por su gracia, está con nosotros. Y es muy importante entender esa conexión de la obediencia y el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una persona está enamorada y le dice a la otra persona, te amo, te amo, te amo. Está bien, ¿no? Eso es bonito, ¿verdad? Estará muy contento, ¿verdad? Pero luego hay un matrimonio, pues que el marido pues no le dice nunca te amo a la mujer, ¿verdad? Pero luego un día esa mujer se pone enferma y ese que le decía le amo, pues no le hace caso, ¿no? Pero en cambio el que no decía te amo, su mujer se pone enferma y está todos los días pendiente, guardándola, cuidándola. ¿Quién ama más a su mujer? ¿El que le dice todos los días te amo, pero luego cuando está enferma no le hace caso? ¿O a la inversa? Por supuesto, hay que decir realmente te amo, ¿verdad? Es algo bueno, pero sobre todo, son hechos, ¿verdad? Por eso es tan importante. No, sí, creo la palabra de Dios. Eso es importantísimo, es el primer paso, es una bendición. Pero tengo que, con esa fuerza que Dios me da, seguirla, cumplirla, aplicarla en mi vida. Ahí realmente, esa es la manera que Dios nos muestra. Si me amáis, guardar mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Y ciertamente no hay nada más precioso que poder estar cada día tomando la palabra y siguiéndola. Ciertamente, ese es camino de bendición. Vamos a poder ver cómo Dios cumple su palabra, cómo obra poderosamente a través de la palabra. Vemos José. José, cuando tuvo una gran injusticia, una injusticia tremenda, él no había hecho nada con la mujer de Potifar. Esa mujer estaba totalmente acechándolo todos los días, pero él estaba firme. Pero también era joven, ¿verdad? No era fácil. Y esa mujer ya se pasó demasiado, ¿verdad? En su misma casa quiso aprovecharse de José. Y José, con la fuerza que Dios le dio, salió corriendo. Y esta mujer lo acusó indignada, humillada. Lo acusó falsamente. Dijo que lo quería él violar a ella. Era al revés. Pero dice la palabra que José no abrió la boca. No intentó vindicarse, no intentó defenderse. Se calló. ¿Por qué? José estaba orando. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dios le habló. Ves a la cárcel. Por eso él no intentó defenderse. Y si ciertamente seguimos la palabra, y a veces la palabra puede parecer
todo lo contrario a lo que nosotros haríamos, ¿verdad? No cuadra con lo que haríamos a veces, pero ciertamente la palabra es el camino de la bendición. Y José entró a prisión, y eso fue un lugar importantísimo para que José pudiera aprender la política, para que salvara a esas personas. Y luego de allí, ¿dónde fue? Directamente delante de Faraón. Por eso ciertamente era un camino, un paso, un escaño más para poder alcanzar ese cumplimiento del sueño que Dios le había dado, ser gobernador, como lo fue, para predicar el Evangelio. Y así fue. Por eso muchas veces la palabra no cuadra con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, pero los caminos y los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Por eso es muy importante que estemos entendiendo que tenemos que seguir, aplicar, obedecer la palabra de Dios. Ciertamente ahí Dios siempre nos da la respuesta. ¿Por qué enfatiza Jesús la importancia de la obediencia? Dice en Mateo 7, 24 al 27, que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, primeramente oír y luego aplicarla, seguirla, coordinarse la palabra. Dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaban vientos tremendos que golpeaban con aquella casa y no cayó, no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada en la roca. Pero en cambio, el que oye las palabras, pero no las aplica, sí que las oye, y eso es un primer paso importante, pero si luego no los aplico, es como esa misma casa edificada en la arena. En cuanto viene la lluvia, el viento o los ríos, inmediatamente, ¿qué pasa? Se cae, y fue grande su ruina, dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que apoyarnos en Jesús el Cristo, es la piedra angular, es la roca. Sobre esta confesión yo edificaré mi iglesia. Cuando Pedro pudo declarar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el centro, el núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia es Jesús el Cristo. Por eso si yo estoy creyendo la palabra de Dios, siguiendo, aplicándola, ciertamente estoy permaneciendo en Cristo cada día. Y ahí estoy firme, porque estoy disfrutando de la protección del reino de Dios. Ya Satanás ahí no puede hacer nada, huye. Ya no puede engañarme. Por eso ahí estoy firme y aunque vengan ríos, vientos, problemas, circunstancias, no soy engañado, estoy firme sobre la roca. Pero si en cambio escucho la palabra todos los días, y es una gran bendición, pero luego no aplico ni esto, en ese momento voy a vivir a mi manera, ¿verdad? Con mis decisiones. Es un nivel humano, pero ahí Satanás me engaña continuamente. Ya no tengo fuerza espiritual y, por supuesto, lo peor, no puedo ser testigo. Por eso el Señor lo está explicando claramente. No solo escuchar, hay que aplicar, obedecer, seguir la palabra de Dios. Ahí ciertamente nos va a dar gran respuesta. Y recuerdo un hermano de gran bendición. Y él empezó a escuchar la palabra. Dios realmente lo sanó y lo libró de un gran problema. Y él en ese tiempo, en la dificultad, empezó a concentrarse en la palabra. Y todos los días meditaba, escuchaba la palabra. Dios lo bendijo, lo sanó y realmente hizo una gran obra en su vida. Pero luego, sin darse cuenta, y a veces nos pasa así, pues caemos en la costumbre, ¿verdad? Ya nos acostumbramos y lo hacemos un poco, pues, como algo religioso, ¿verdad? Pensando que si no lo hacemos, pues Dios se va a enfadar con nosotros. Pero no es por eso, ¿verdad? Entonces, él lo hacía y de repente Dios le empezó a hablar. Empezó a escuchar la voz de Dios. Él me compartía. Pero decía, sí, voy a hacer eso que Dios me está hablando. Pero luego no lo hacía.
¿qué pasaba? Empezaba otra vez a tener problemas. En ese momento, otra vez que venía un problema, empezaba con todo el corazón a buscar al Señor. Y Dios le volvía a hablar. Y ciertamente me compartía, Dios me ha hablado esto. Y era lo mismo que le había hablado hacía tiempo. Y lo voy a hacer ahora. Pues nada, gloria a Dios. Luego ya se restauraba, sí, poco a poco, y no lo aplicaba. Y siempre igual, ¿verdad? Porque es muy importante, ciertamente, estar editados en la palabra. Necesitamos cada día recibir la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, pero esa palabra hay que meditarla, esa palabra hay que aplicarla, esa palabra hay que seguirla, hay que obedecerla cada día. Ahí ciertamente Dios nos guía a través del itinerario del pacto. Por eso es muy importante que estemos ciertamente aplicando la palabra de Dios. Vemos que en Santiago 2, versículo 17, dice la palabra, así también la fe, si no hay obras, es muerte en sí misma. Creer a Dios es aplicar la palabra. Tenemos que estar aplicando la palabra de Dios. No solo yo creo. También hay que estar aplicando, obedeciendo la palabra de Dios con ese poder que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso, como decíamos en la introducción, lo más importante es que podamos restaurar esos 10 minutos, ese tabernáculo personal, ese tiempo para cada día de manera concentrada estar recibiendo la palabra, meditando en ella. Vamos a recibir gran sanidad, orando de una manera feliz, sobre todo con agradecimiento. El agradecimiento es algo poderoso. A través de agradecer a Dios, Dios empieza a sanar nuestras vidas, nuestros pensamientos, heridas del corazón, con la palabra. Y ciertamente vamos también a estar orando por el evangelismo, que es el deseo de Dios. Tenemos que alinearnos a la palabra, y el Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones. También el Señor resucitado dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso, en esos 10 minutos, si estamos de verdad concentradamente disfrutándolos, Dios va a sanarnos, va a dar un nuevo comienzo espiritual a nuestras vidas. Y aplicando esa palabra con ese poder, vamos a ver cómo Dios obra poderosamente en cada uno de nosotros, cómo siguiendo la palabra, Dios va a dar gran respuesta. ¿Qué es lo que Dios utilizó para que Josué y el pueblo de Israel pudieran estar derribando esas murallas de Jericó? ¿Qué utilizó Dios para que pudieran tener victoria sobre Jericó, que era una ciudad amurallada, tremenda? Humanamente era absolutamente imposible poder derribar esas murallas. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios le dio la palabra primeramente al líder, a Josué. Le dijo detalladamente que durante 6 días dieran 6 vueltas, una vuelta cada día a la ciudad, callados, para que oraran, siguiendo el arca del pacto que representa la palabra. Que siguieran la palabra, que estuvieran orando. El 7º día 7 vueltas, y luego que gritaran, tocaran las trompetas, los sofares, y de esa manera Dios iba a derribar las murallas. ¿Y ellos qué hicieron? Aplicaron la palabra, sin esfuerzo, ¿verdad? Solo siguieron la palabra. Es muy cómodo, no es que estaban haciendo fuerza, ¿verdad? No, solo seguían la palabra de Dios porque la obra la hace Dios. Y siguiendo la palabra, orando continuamente, que es hacer esa guerra espiritual, ciertamente en el horario de Dios, Dios derribó Jericó. Las murallas cayeron de dentro para afuera, porque recientemente las encontraron y los arqueólogos se quedaron sorprendidos, porque habían caído las murallas de dentro para afuera. Eso Dios lo dijo para que realmente viéramos que fue un milagro de Dios, y ciertamente siguiendo la palabra. Por eso, ¿cómo puedo estar realmente teniendo victoria para que mi familia se convierta? ¿Cómo puedo hacer realmente para que mi campo, mi trabajo, donde estudio, puedan conocer al Señor? Solo tenemos que estar cada día
en esos 10 minutos tomando la palabra, orando con la palabra y aplicando la palabra. De esa manera es como Jericó, ¿verdad? Dando vueltas. Y cuando llegue el horario de Dios sin esfuerzo, Dios derribará esas murallas. Dios quebrantará el poder de Satanás y se levantarán las obras de salvación. Por eso la palabra de Dios es muy perfecta, tiene respuesta para cada circunstancia, para cada situación. Por eso en Juan 8:31 dice que los verdaderos discípulos son los que permanecen en la palabra de Dios. Y yo les bendigo a ustedes que son discípulos muy importantes que Dios por su gracia ha levantado en este tiempo. Que no estén intentando esforzarse en su vida de fe, intentando por sus fuerzas, no. Ya Jesús el Cristo ha consumado todo, Él ha hecho todo para nosotros. Ahora cada día que puedan estar instaurando ese tabernáculo personal, esos 10 minutos de concentración, donde puedan estar coordinándose, editándose en la palabra, donde puedan planificar con la oración y con ese poder espiritual que Dios les va a dar, que diseñen para el evangelismo. Ciertamente, como esa ciudad de Jericó, el Señor en su horario va a dar la respuesta y la va a derribar para que el evangelio sea proclamado con poder. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores, que nos des la fuerza espiritual para seguir tu palabra cada día. Señor, bendice cada hermano y hermana que nos escucha en el nombre de Jesús el Cristo, que bendigas cada familia que representamos, quebranta el poder de la oscuridad, levanta cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca con poder. Padre, que estés obrando poderosamente en tu iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para la evangelización mundial y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar cada día disfrutando y aplicando en sus vidas la preciosa palabra del Señor. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo tan importante de la Escuela del Evangelismo. Les pido que estemos orando para que el Señor esté dándonos la palabra precisa que estamos necesitando en cada una de nuestras vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.